Hola, buenas tardes amigos y amigas de Quilicura. Esta vez estamos en la entrevista con don Leonardo Vargas, residente de Pudahuel y funcionario municipal, ¿no es verdad? Mire, bienvenido y me gustaría que usted nos contara un poquito cuál es la función que cumple hasta ahora en el municipio de Pudahuel. Mira, yo en primer lugar trabajo hace 20 años en la ¿Ya? Municipalidad de Pudahuel. Llegué a cumplir funciones honorarios, después pasé a la contrata y en un concurso público me gané el derecho a estar en la planta municipal. Ujú. Eh, Hoy día soy parte de la Dirección de Finanzas y trabajo en el Departamento de Adquisiciones. Ya. Ahí cumplo funciones, digamos. Y mi estatuto es el estatuto de los funcionarios municipales, porque siempre se nos confunde Sí, con sí. los Sí. funcionarios públicos. No, nosotros somos funcionarios municipales a mucha honra. Ya, a municipales, ya. De acuerdo a esto, ¿usted cómo llega ahora a ser candidato a CORE? Y explíquenos un poquito para las personas que no saben qué es un CORE, qué es la función que cumple. Mira, en primer lugar yo quiero decirte que soy un hijo de trabajador, digamos. Yo Ujú. me crié en la comuna de Las Barrancas y tuve la suerte de irme en ese tiempo de ir a estudiar a un liceo al centro, al liceo Miguel Luis Amunategui, ¿Ya? y posteriormente ingresar a la universidad a estudiar pedagogía en historia. Yo soy, Ya. mi primera profesión es ser el profesor de historia, Ujú. geografía. Posteriormente, con el tiempo, hice una licenciatura en ciencia política en la Universidad Católica. Ujú. Y mi experiencia se basa en 2 o 3 etapas. Yo fui un abierto opositor a la dictadura militar y cuando fui joven, en aquellos tiempos, la década de los 80, fui parte del movimiento universitario que se opuso a la dictadura militar. Correcto. Posteriormente me dediqué a ser dirigente deportivo ¿Ya? y en 3 ocasiones consecutivas he sido miembro de la dirección del Partido Socialista de Pudahuel. Ya, ya, ya. Yo creo que mi interés fundamental para llegar a ser CORE es llevar la opinión de la gente, porque yo creo que desde lo social, desde lo político, desde la base, uno puede empezar a sacar nuevas personas, nuevos vecinos, nuevos cuadros dirigentes que puedan hacer un aporte. Si hay algo en lo que no creo es en que la política sea de una determinada élite durante muchos años. En eso no creo porque eso se Perfecto. termina distorsionando, Perfecto. no hay relevo y por lo Ujú. tanto no hay representación. Eso es refrescar un poco la política, que donde hay sillones que ya pudieran ser ocupados por gente con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuestra mentalidad, con una mentalidad representativa hacia el pueblo, hacia la gente de esfuerzo. ¿Es más o menos eso su línea? Mira, mi línea ha sido siempre ser consecuentemente democrático. Ujú. Yo creo que nadie debiera participar en una elección si no se ha sometido al escrutinio público. Ujú. Para contarte solo un ejemplo, yo en mi partido, el Partido Socialista de Chile, que convocó para definir quiénes eran los CORE de la región metropolitana a los 56 presidentes de los partidos comunales, Ujú. a las 56 comunas de la Ya. región metropolitana. Y yo tuve el voto y la aprobación de 37 comunas Maravilloso. de la región. El que me siguió tenía 15 y la subsiguiente tenía 13 votos. Entonces, yo estoy contento porque en definitiva mi candidatura tiene un respaldo importante. Hay credibilidad. Claro, uno tiene que Exacto. someterse al escrutinio, Claro. si no tiene por qué esconder Esconder. su condición de dirigente, tiene que dar la cara y Claro. decir, y si estoy en lo correcto me apoyarán. Y si la gente tiene desconfianza es por algo. Claro. Ahora el tema de la función de un CORE. ¿Cuál es la función de un CORE? Mira, el CORE fundamentalmente es parte del equipo del gobierno regional. Ya. Está el intendente y el consejo regional. El consejo regional de la región metropolitana está compuesto por 34 miembros que se eligen de acuerdo a los distintos distritos. Este es el distrito Santiago 1, donde estoy yo, y nos corresponden 3 consejeros regionales. Perfecto. ¿Por qué es importante? Ujú. Primero que nada porque fiscaliza. Fiscaliza cómo se distribuyen los recursos para la región. Pero además da la aprobación para la entrega de recursos. Y hay recursos regionales que nos permiten hacer grandes proyectos y hay recursos más pequeños que nos permiten
mediante el 6% del presupuesto de la región, invertirlo en actividades de las organizaciones sociales y para las organizaciones en el tema de seguridad, en el tema de deporte y en el tema de cultura. Ya. Entonces, yo quiero explicarte que el Consejo Regional tiene que ver mucho con, y la gente es malo que lo desconozca y es nuestra pega Sí. hacer que lo conozcan, tiene que ver mucho con las grandes políticas nacionales también. Yo hasta ahora he visto un Consejo Regional escondido, aprobando proyectos y en el área chica de la cancha grande. Yo creo que uno tiene que hacer política nacional porque Santiago y el Consejo Regional Metropolitano de esta región metropolitana porque aquí se expresan con gran fuerza todos los problemas nacionales. Claro. La descentralización regional, es decir, que las regiones puedan tener recursos, pero los temas de seguridad, los temas medioambientales, o sea, yo no sé qué dijo el Consejo Regional Metropolitano respecto de instalar un vertedero nuevo en Tiltil. Eso es una... Yo no sé qué dijo. Pero además, ¿qué estamos diciendo de las reformas educacionales? ¿Qué estamos diciendo de la gratuidad de la educación? ¿Qué estamos diciendo de los temas de la contaminación ambiental? ¿Qué estamos diciendo respecto al cambio climático, a las grandes catástrofes que se nos han venido, pero que se nos van a seguir viniendo? Claro. Si el cambio climático lo tenemos en nuestra casa, en el jardín de nuestra casa. Entonces, son temas que hay que ponerlo y yo, como candidato a consejero regional, quiero instalarlo, porque creo que son importantes y hay que pronunciarse. ¿Usted cree que los recursos en la región metropolitana son los mismos recursos que reciben en regiones? ¿O en regiones se van por otros lados los recursos? ¿Son bien administrados? A ver, yo creo que son inferiores los recursos de las regiones. Perfecto. Y en eso estoy con Guillé. Guillé está dispuesto a hacer una descentralización profunda y a concha. Sí. Porque no es la misma, obviamente Santiago tiene que tener más recursos porque tiene una cantidad infinita más de habitantes, digamos. Por supuesto. Que se multiplican exponencialmente los temas de la gran urbe. Pero evidentemente que tenemos que dejar espacio para que las regiones se desarrollen también. Si nosotros vivimos un modelo de desarrollo que privilegia la región metropolitana y concentra sus recursos en la región metropolitana, yo creo que eso no es posible seguirlo sosteniendo. Porque eso no nos va a permitir crecer nunca. Absolutamente. Nunca. Por lo tanto, si queremos un desarrollo acorde a las características particulares de esta larga y angosta faja de tierra, obviamente que tenemos que distribuir mejor los recursos. Se miran de repente muy a la ligera las regiones, por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, Talca, donde un hospital ha sido tan cuestionado, donde la salud, la educación es muy precaria, digamos. Ahora después del terremoto tienen un lujoso hospital, pero no tiene el lujoso hospital no tiene los funcionarios adecuados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se construye un tremendo hospital, mejor que una clínica visualmente, pero la atención no es la adecuada para la gente. No hay medicamentos, los insumos fallan. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay dos temas ahí que son tremendamente importantes. Uno es que desde el Estado central y desde la metrópoli uno no puede tratar de abarcarlo todo, porque finalmente eso termina colapsando y termina privilegiando a los que tengo más cerca y los que están más lejos van en desmedro. Pero hay un segundo aspecto que yo creo que es súper importante, que lo vimos recientemente cuando conversábamos, que es el tema de la descentralización regional. Que no es la desconcentración administrativa. Yo no necesito poner más ministerios. Claro. Necesito hacer que efectivamente el tema de los recursos regionales, los factores productivos en la región, sean lo suficiente como para provocar el mejoramiento de las condiciones tanto en la salud, en la educación, en el tema productivo, en el tema de cómo aportan al Producto Interno Bruto. Esos son los aspectos. Descentralización y por lo tanto dejar de manejar desde el centro de la metrópoli
políticas nacionales que parecieran planas. Ujú. Entonces, yo creo que eso hay que hincarle el diente. Y los consejos regionales son para eso. Sí, hoy día, ojo, hoy día nosotros debimos haber tenido un intendente electo también. Claro. Por temas del Parlamento no se pudo. Pero la presidenta Bachelet y muchos partidos de la nueva mayoría estuvieron de acuerdo en que nosotros eligiéramos directamente a los intendentes porque eso le permite tener un empoderamiento distinto. No puede el intendente de una región depender administrativamente del ministro del Interior, porque si no generas relaciones de subordinación de una autoridad que debiera preocuparse de sus vecinos. Ujú. Usted, ¿qué pasa aquí con, por ejemplo, vamos un poquito en la previa que yo le había comentado, qué pasa con las instituciones que están siendo tan descubiertas en temas corrupción, temas Sename, Carabineros, Fuerza Armada? ¿Qué opinión tiene usted ahí en ese aspecto? Que es en el fondo las personas, los ejes donde uno cree, donde los jóvenes, nosotros creemos. Entonces, ¿qué pasa ahí en el Sename? ¿Qué está pasando ahí? Mira, ¿Qué van a hacer con esto? mira, yo quiero decirte dos cosas al respecto. En primer lugar, la corrupción es inherente a las formas de vida asociadas del ser humano. Si tú revisas la historia, acuérdate que Carlos Ibáñez llegó con la escoba Sí, a barrer sí. la corrupción y los ladrones. Pero eso también se dio en Roma, digamos, y se descompuso media con los señores feudales y los súbditos y los vasallos. Bueno, la Revolución Francesa. Sí, sí. Entonces, cuando el poder se concentra excesivamente en un grupo determinado de personas, empieza a surgir el abuso. Yo quiero decirte que la única forma de control que para mi gusto funciona y va a funcionar, y es parte de ustedes, Ujú. por eso estoy aquí, Sí, es que los medios de comunicación y el control social y colectivo de los vecinos permita tener autoridad permanentemente fiscalizada. Si hoy día hablamos de corrupción generalizada, generalizada, a mí no totalmente. me cabe la menor duda que durante la dictadura hubo mucho más corrupción, pero no se veía, No sabía. porque la democracia estaba puesta guardada en el baúl de los recuerdos, y la autocracia y la represión eran parte del quehacer diario hacia los medios de comunicación. Entonces, obviamente, en democracia se dan estas cosas. Hay que salirles al paso. Hay que tomar medidas de control. Hay que participar más. Hay que romper esta forma individual de ver la política y la organización social. Los vecinos tienen que sentirse empoderados, tienen que sentirse con derecho a increpar a la autoridad cuando no está abordando los problemas que ellos quieren que se resuelvan. De pronto, ¿qué siente usted cuando la nueva mayoría tiene una baja rotunda en cuanto a todo el manejo en la política? ¿Usted cree que son muchos los afectados, son muchos los afectados los que vienen o los que están? Mira, yo creo que la política se hace de imagen, o sea, la política se construye con imágenes. Y hoy día en Chile tenemos, y es la primera pregunta que yo haría, y saldría Piñera, aquí directamente. Uh-huh. ¿No le parece injusto, señor Piñera, que la totalidad de los medios de comunicación convencionales se presten para hacer campaña con usted en desmedro de los otros sectores políticos del país? Porque hay que decir las cosas como son. Aquí hay un monopolio, no un duopolio, un monopolio de control de los medios de comunicación. Por eso yo saludo que hoy día me estén invitando a una forma distinta, comunitaria, de entregar opinión política. Porque estoy seguro que en un medio de comunicación No saldría. cualquiera no saldría. No saldría. Entonces, eso es lo primero. Yo lo dije en alguna ocasión, dije, están matando el diario La Nación. Cuando salga Bachelet hay que reponerlo porque a lo menos en los kioscos va a estar el titular de una opinión política distinta. Uh-huh. Porque eso ustedes ven hasta Canal 7, Sí. Canal 13, o sea, el programa de opinión de la mañana
el día domingo, es pura gente de derecha. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando tú construyes la realidad a partir del medio de comunicación, se llama agenda setting, Sí. están manipulando la opinión pública. Lo escuché, mira, y te lo voy a comentar, tuve la oportunidad de estar con Guillé en la inscripción de su candidatura. Y dijo algo parecido, pero dijo algo más. Si yo soy presidente de la República, voy a invertir en las radios comunitarias y en los canales de televisión comunitarios. Y yo creo que esa es una muy buena noticia para el país. Es una tremenda noticia. Sí, y yo creo que eso lo va a cumplir, ¿eh? Es una tremenda noticia, porque él sabe. Porque él sabe. Sabe de qué estamos hablando. Él sabe del cerco informativo. Sí. O sea, perdóname, pero hay mucha gente que ha marcado sospecha respecto de la manipulación de las encuestas. El otro día te lo voy a comentar porque lo leí y me pareció interesante. La encuesta CADEM, ¿ya? Un estudio de la Universidad de Talca respecto a la territorialidad, donde se expresa la encuesta CADEM, es decir, donde van y les preguntan a la gente, ¿ya? Es en un porcentaje bastante amplio en comunas donde ganó la derecha. Y entonces, en la encuesta van a ganador siempre. Claro, claro. Ahora yo te quiero plantear la crisis y las nuevas mayorías. Sí. Que también tiene... Voy a abordar dos aspectos. Yo creo que la presidenta cometió un error cuando sale defendiendo públicamente a su hijo como madre. Y la gente eso no lo perdonó. Ella debió debió haber actuado como jefe de Estado. Claro. Es entendible. Sí. Mi mujer también lo habría hecho, yo creo que la mayoría de las mujeres. Pero hay cosas que son inexcusables y eso le pasó a la familia. Claro. Pero no me digas tú que el país no ha cambiado, pero sí, hay cosas que son tan evidentes y por eso Piñera quiere pasar el retroexcavador. Nosotros terminamos con el sistema binominal, que es un sistema injusto y diseñado por Jaime Guzmán para perpetuar la relación de poder de la derecha, aunque la derecha no estuviera en el gobierno. ¿Me entiendes? Sí, perfecto, perfecto. Hoy día, el 60% de los estudiantes con menores ingresos tiene gratuidad. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí hacer que mis hijos estudien en la universidad? Un ojo de la cara y la mitad del otro. Claro. Pero hoy día está el 60% de los niños con gratuidad. Y el próximo año el 70%. Y Piñera dice que va a terminar con la gratuidad. Porque además dice, con una frescura del porte de una casa, que cuando trabajen pueden pagar. Pueden pagar. Entonces yo le quiero preguntar al señor Piñera, porque yo tuve el privilegio, con mucho esfuerzo, de estudiar en la Universidad Católica. Pero en la Universidad Católica, cuando yo estudié, no éramos todos iguales. Claro. Le quiero decir al señor Piñera que los hijos de los empresarios no entran en las mismas condiciones al trabajo que los hijos de los obreros y de los trabajadores. No ganan lo mismo. Entonces lo que va a hacer usted es seguir perpetuando la condición de deuda de los hogares de clase media, que no existen, pero que lo voy a explicar. No existen porque como se reparte el ingreso en Chile, no da para tener una clase media. No da para tener una clase media. Pero los hijos de los empresarios van a seguir teniendo empleos que les permitan, pero si un matrimonio joven tiene que tener casa, educar a sus hijos. O sea, y quiere agregar además la deuda, que es el derecho a la educación es un derecho que tiene que garantizar el Estado, porque es un derecho que garantiza igualdad de todos ante el futuro. Y eso ellos no lo respetan porque no creen en eso. Si ellos creen que la educación es un negocio y que tienen que lucrar, entonces no les conviene gente con gratuidad. ¿Usted cree que si saliera Piñera, digamos, en su puesto, el país estaría peor que de lo que está ahora? ¿Los empresarios estarían más, o sea, el pueblo estaría más sujeto a los empresarios? Porque en el fondo son los empresarios los que ganan aquí. Yo te quiero decir algo. Me parece muy buena tu pregunta. Sí. Además, hay un libro
es una deformación profesional. Hay un libro que se llama La Fronda Aristocrática, que nos da luz respecto de cómo ha sido el desarrollo de nuestro país. Primero, un país monoproductor. Y en segundo lugar, demasiado terriblemente clasista, digamos, donde... Don Leonardo, mira, siguiendo con la entrevista, me gustaría que nos contase en su visión cómo encuentra la seguridad en el país. Esto del narcotráfico, la inseguridad que tenemos todos los chilenos, de vivir enrejados, la puerta giratoria, que todo el mundo ya parece chiste, que por ejemplo de repente encuentren a un delincuente y que ese delincuente salga con un portuario, que ya tiene un portuario, y por qué si tiene un portuario ese delincuente está suelto. Es ilógico. Entonces, generalmente encuentran a un delincuente que ya tiene una lista de fechoría en el fondo. ¿Qué le parece eso a usted? Mira, yo quiero decirte, en primer lugar voy a darte una respuesta en términos generales y después vamos. Yo creo que el tema de la delincuencia tiene que ver con un modelo de desarrollo que algunos le llaman neoliberal o liberal a ultranza, que garantiza una sola cosa: que tú te endeudes para consumir hasta lo que no necesitas, sí, o que robes. Entonces, cuando hablamos de delincuencia, también hay que tener en cuenta cómo la televisión y los medios de comunicación y el empresariado te instalan imágenes y que te hacen de primera necesidad cosas totalmente superfluas. Y eso los jóvenes en las poblaciones lo resienten, porque ellos son permeados por la publicidad. Entonces, claro, tenemos una cifra de delincuencia que podríamos llamarlo propia de la vida de sociedad nuestra. Pero hay otro tipo de delincuencia que es la que cargan los jóvenes que están sin trabajo, que tienen pocas oportunidades, tienen pocas posibilidades de seguir estudiando y son permeados por un Estado que permite el consumismo a ultranza. Y hoy día esos jóvenes también están delinquiendo y aumentan la cifra. Segundo tema: cuando ocupamos la política y a la seguridad o la inseguridad como elementos que se concatenan, vemos entonces que la política se conjuga con aquellos sectores de la derecha que pretenden tener a la mitad de Chile enjaulado. Oye, si no es casualidad, es cuestión que ustedes vean la televisión, excepto algunos canales, la primera parte del noticiero central son solamente noticias respecto de delincuencia, programas respecto de delincuencia, entrevistas a delincuentes, asesinaron a... Y cuando uno ve las cifras, las frías cifras, nosotros somos uno de los países más tranquilos de la región. Cuando tú le preguntas, yo tengo, producto del exilio, tengo sobrinos argentinos. Ellos cuando vienen encuentran tremendamente tranquilos en nuestro país. Entonces, lo que yo digo, objetivamente, hay que combatir la delincuencia. Pero también tenemos que sacar la sensación de temor de los hogares. Porque sucede que cuando tú pones una noticia en el noticiero central, esto es como un reguero de polvo. Y ahí yo creo que se hace necesario entonces el vernos distintos, de manera distinta como sociedad. ¿A qué me refiero? Que cuando uno empieza a entregar valores. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, el juntarse en la esquina, había una sensación de tranquilidad, centros culturales, jugábamos a la pelota. Yo creo que hay que recuperar la vida de barrio. Recuperar el amor por el barrio, embellecer el barrio, entregar recursos para que mejoren los barrios, promover el deporte,
promover la vida sana, promover una vida sin el consumo enfermizo de medicamentos, de entregar a nuestro país una forma distinta de entenderse. ¿Por qué? No, francamente, sin ambajes. Porque si hay alguien que le interese tener a medio Chile enjaulado, es a la derecha que ve amenazados sus intereses. Entonces el otro medio Chile dócil va a seguirlos como borrego. Yo creo que a eso hay que salirle al paso. ¿Qué pasa ahí con ese punto de que usted dice que de pronto la televisión no bombardea, por decirlo así, que con pura noticia sangrienta, que el delincuente que se robó una caja del banco, el narcotráfico? ¿No hay una cosa aquí también de cuando uno dice que los jóvenes no hay oportunidad? No podemos. Por un lado, pienso, no sé, que discrepo un poco, en que los jóvenes sí tienen oportunidades. Pero que de alguna u otra forma en los últimos años el narcotráfico ha tenido un potencial de poder acá en Chile muchísimo más de que hace 30 años, 20 años atrás. Usted no puede negar que las plazas ahora son ocupadas por drogadicción, por los drogadictos, incluso más, los llamados burreros ya no existen. Porque no sé qué pasa en la aduana, pero la droga llega de una manera tal que usted no me puede negar que acá Chile ya es un país con mucho narcotráfico. Los delincuentes desde la cárcel manejan este poderío. No lo podemos negar, no podemos cerrar la realidad. Porque ¿cómo aparece la droga si no es por la aduana? ¿O la están fabricando aquí en Chile? ¿O me va a decir que hay alguien que tiene un negocio ahí acá en Chile y no lo sabemos? Mira, o sea, yo creo que una parte es la respuesta que te di hace un minuto y otra parte es el trabajo más especializado que tienen que hacerlo las policías, digamos. Y yo creo que ahí hemos tenido, hemos estado al debe, obviamente que hemos estado al debe. Si no puede ser esto, no puede ser. Ahora, en eso hay que invertir. Y los gobiernos regionales debieran tener las posibilidades de invertir más y mejor respecto de estos temas. Y no solamente en eso. Yo quiero decirte que, aparte de las detecciones, los perros especializados, nosotros tenemos que contribuir a darle sensación de seguridad a la gente. Que vean al municipio y al Estado presentes en las calles. Comprometido. Y comprometido. Y a mí me parece que nosotros debiéramos dotar de más facultades a los municipios para preocuparse de la seguridad de los vecinos. He tenido experiencias positivas, digamos. O sea, camionetas de seguridad ciudadana, la gente se acerca, pregunta, por último si está a punto de ser asaltado, corre. O sea, tienen que vernos porque, o sea, es la única posibilidad que tenemos de volver a entregar seguridad. ¿Falta más el contacto con el ciudadano, dice usted? Es más difícil ahora, por ejemplo, disculpe, es más difícil ahora, por ejemplo, tener contacto con el alcalde, con el concejal. Es más difícil este tema de años atrás que uno tenía la posibilidad de hablar con el alcalde y el abrazo y la buena onda, el que se paseaba por la calle después de ser electo. Es que yo creo que han cambiado las formas de comunicación. Absolutamente. Y eso es fundamental. Si tú te paseas por las redes, las redes sociales son un vehículo de comunicación extraordinario que hay que seguirlo potenciando. Y en ese sentido, yo creo que podríamos mejorar mucho más si desde los municipios generamos formas de comunicación y de conocimiento de los problemas de la gente más efectivos. O sea, tú con un abrazo está bien, y yo creo que eso es parte de lo afectivo, digamos, pero el alcalde necesita tener un equipo especializado que vaya recogiendo lo que está diciendo la gente en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, en Flickr. Entonces, eso debe ser parte de la gestión del municipio y del gobierno regional y del gobierno nacional. Creo que esas son cosas tremendamente importantes. Pero yo te quiero decir algo. La delincuencia está en el barrio, convive con la gente. Entonces ellos deben ser parte de la solución también.
el narcotráfico, la gente que asalta, los violadores, etcétera, son parte del entorno. Entonces, si nosotros tenemos una comunicación más expedita, municipio, gobierno... La cadena. Claro, sí. Una cadena que llegue a un porque punto... no podemos, nunca lograríamos como... yo te quiero decir, nunca lograríamos controlar la totalidad de las potenciales causas de la delincuencia si no es con el compromiso del ciudadano. Porque yo te quiero decir, cuesta mucho hasta hacerlos declarar. Entonces queda solo el Estado combatiendo contra los delincuentes. Y si los delincuentes son parte de la vida en la sociedad, son parte del barrio, muchas veces protegidos por los propios vecinos. Entonces, eso tiene que salirse al paso. En un minuto dado, se había pensado también hacer más cárcel. ¿Usted cree que esa sería la solución para terminar con la delincuencia? Dar más cárceles, proyectarnos ahí, gastar dinero del Estado en hacer más cárceles para los delincuentes? Mira, yo tengo, al respecto, tengo una opinión que es distinta. Yo creo que la gran mayoría de los reos, de los encarcelados, que reinciden, pero además inciden en sus niños, sus primos, en sus vecinos, pueden hacer eso porque nosotros no hacemos una política real de inserción en la sociedad después de haber cometido. Claro. Entonces, estamos en un camino, por ese lado vamos a un camino sin salida. Eso hay que cambiarlo. O sea, la política carcelaria tiene que ser una política carcelaria formativa y que reivindique las condiciones de ser ciudadano nuevamente de la persona. ¿Por qué? Porque hay que ganarlos para la sociedad, no ganarlos contra la sociedad. Porque tú tienes a alguien que aprende, llegó como aprendiz a la cárcel y sale como un doctorado en el delito. Entonces eso hay que cambiarlo en la cárcel. ¿Faltan recursos ahí? Faltan recursos para una política carcelaria de ese tipo. Formativa, reivindicativa, de reinserción. ¿Nunca han invertido? ¿No hay recursos? ¿No existen recursos? Yo creo que hay recursos, pero son experiencias muy limitadas. No hay, o sea, hay gente que ha dado ideas como, digamos, que la gente el presidiario se levante, tal como nos levantamos nosotros, trabaje, produzca, le entregue recursos a su familia. Entonces, eso no hay, porque según algunos no es propio, no sé. Pero yo creo que a la gente hay que enseñarle el hábito del trabajo, porque todos nos levantamos temprano. Es que yo creo que no se puede perder eso. No se puede. Entonces no puede ser que, estén en un... O sea, nadie ni vive en las condiciones que viven en nuestras cárceles los presidiarios. No. Eso no es posible. Y eso va a la catástrofe. No. Yo digo, por un lado, yo tengo... podría decir que un reo, digamos, un delincuente o alguien que haya cometido un delito, digamos, es suficiente con que le den, por ejemplo, 10, 5 años y ya ahí está pagando. Pero estoy con la idea suya que podría ser crear recursos para que esa persona se estudie ahí dentro, que trabaje, que se levante temprano, que haga algo y que no sea la mamá, la abuelita, la familia que tenga que ir a hacer la filita y llevarle los cigarritos y llevarle cositas, como que se está portando muy bien. Entonces, como premio entonces, y después sale, entonces, con la misma mentalidad, porque ve la televisión. Y como está todo el día y dando vueltas o no sé, caminando de un lado a otro, se vuelve loco y está pensando en salir, pero hacer otra fechoría. No está pensando en levantarse a las 5 de la mañana ni a las 6, como cualquier ciudadano, y ganarse las lucas limpiamente. Entonces yo creo que ahí también hay una falta de recursos. Y ese hacinamiento es indigno. Porque yo le digo, reitero, 5, 10 años, 15 años, 30 años, para un reo ya es suficiente, ya lo está pagando. Eso, pero no puede pagar con hacinamiento, no puede pagar con que otros vengan, cuando uno ingresa hay una montonera y lo ataquen. ¿Se fija? Entonces ahí también yo creo que hay una falla
y muy grande, diría yo, muy grande. Es muy central, grande. Es muy central, sí. Sí, muy grande. Yo creo que cuando de pronto hay estas elecciones de candidatos a presidente, candidatos a diputados, core ahora, no nos damos el tiempo de enfocarnos en todos los puntos negros que tenemos, o rojos cuando dicen, pero para mí son puntos negros donde está la falencia. Entonces, donde faltan los recursos, y los recursos están, pero se van para otro lado. ¿Para dónde se van? Según usted. No, mira, a ver, se pierden. Por ejemplo, le pagamos licitando la atención de los reos, digamos, a empresas externas, digamos. O sea, yo creo que eso. Pero además, haciendo programas que nacionalmente son de poca efectividad y regionalmente también, digamos. O sea, no podemos pensar en seguir controlando a la delincuencia mediante la actuación formal del vecino. No. Nosotros tenemos que buscar reivindicar al delincuente desde el inicio, y por eso yo enfocaría en una política carcelaria formativa. Pero además, en generar las condiciones para que el medio, el entorno, impida que esa forma de entender la vida en sociedad que es delictual se siga desarrollando. Y algo de perogrullo. Somos el país más inequitativo de toda Latinoamérica. O sea, la distribución del ingreso en Chile es abismantemente desigual. Distribuyamos mejor la torta. Distribuyamos mejor la torta. Entonces, ¿qué es distribuir mejor la torta? Igualdad. Más igualdad, pero más igualdad desde el punto de vista de que oye, ¿cuál es qué medida de distribución? Los impuestos. O sea, no puede ser que los ciudadanos comunes y corrientes carguemos con la totalidad o la gran inmensa mayoría del gasto fiscal. Y los empresarios eludan y se coludan evitando pagar impuestos y haciendo mil artimañas. Desde el candidato a presidente. Sí. Entonces, somos un país tremendamente desigual. Y esa es la visión que tienen los cabros jóvenes. Entonces, hay que partir con una serie de condiciones, pero lo básico. ¿Qué mensaje le daría usted a ese punto a los jóvenes para que ellos crean en la política, para que ellos no vean la política como algo monstruoso, como algo negativo, como algo de corrupción? En el fondo, que vean la política como un ciudadano como usted que va a cumplir con los requisitos y con los proyectos que se requieren en este minuto, cambiar de los proyectos de atrás que ya fueron incumplidos, con los que con lo que podemos avanzar en el fondo. Mira, yo quiero decir algo. En primer lugar, quiero pedirles disculpas. ¿Por qué? Quiero pedirles disculpas a los jóvenes. Porque yo quiero decir que cuando nosotros fuimos jóvenes y tuvimos que legar un país, tuvimos que entregar un país, soñamos un Chile distinto. Entregamos todas nuestras fuerzas y mucho la vida para entregar un país distinto. Desafortunadamente caímos en la tentación de gobernar sin mayores dificultades y sin mayores ruidos, y fuimos cediendo terreno que es tremendamente importante. Yo quiero decir con toda franqueza, tenemos una constitución que no permite al Estado tomar las medidas necesarias para empoderarse y enfrentar a los grandes poderes fácticos del país. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Esta constitución es un remedio de constitución. No sirve para nada. ¿Favorecen? Porque favorece los intereses de los que tienen más y fue construida para generar falsos equilibrios en el país. Que no lo engañen. La Constitución fue hecha para los poderosos en Chile.
Y eso es lo que los jóvenes reclaman hoy día. Porque cuando ellos piden más y mejor educación, cuando piden gratuidad en la universidad, cuando piden mejor acceso a la cultura y al deporte, están diciendo que esta constitución Está mal hecho. ilegítima, impuesta mediante un fraude, implica solo beneficios para algunos y solo esfuerzos para otros. Eso fue un grave error que nosotros, y yo en particular, me comprometo a combatir profundamente. Porque lo quiero decir con todas sus letras. No basta con ayornar, con adecuar la Constitución cambiando. No, no. Si este es un constructo perverso que fue hecho para mantener un Estado que no tiene las herramientas. Entonces vamos y le decimos, oiga, controle esto. Oiga, en él, que corta yo un poco corta la luz. Pues si no tenemos mecanismos para resolver eso. O agua andina, que nos quedamos 2 o 3, llueve un poquito y nos quedamos 2 o 3 días. Ese es el Estado subsidiario, que implica que entrega a empresas particulares, entre otras cosas, las obligaciones que son propias del Estado. Entonces, tenemos un país que se cae a pedazos, y los jóvenes, obviamente, que no tienen ganas de participar. Pero yo les quiero decir algo. Nosotros, cuando nos tocó ser jóvenes, teníamos a un dictador tremendamente cruel. Se nos prohibía hacer política. Aún así, fuimos capaces de enfrentarlo y sacar al país adelante. Yo creo que hoy día los jóvenes de esta generación, debieran tomar un rol más protagónico. Esto que estamos haciendo les permite tremendas posibilidades. YouTube, claro. Facebook, Twitter. El pingüinazo, las protestas estudiantiles, las protestas del movimiento No Más AFP, son parte de la crisis del modelo. Entonces, entendemos que los jóvenes sí tienen opinión, sí pueden organizarse, tienen que ser más motivados, tienen que tener más iniciativa. No hay que temerle a la política. La política es el arte de gobernar, es la forma de vida en sociedad y cómo se organiza, que nos dieron desde los griegos en adelante y mucho antes también. Entonces, no hay que tenerle miedo a la política. Los únicos que debieran tenerle miedo a la política son aquellos que no creen en la política, son aquellos que jibarizaron el Estado, que lo minimizaron a su mínima expresión. Entonces, ellos tienen que tenerle... Nosotros queremos más Estado, queremos un Estado de beneficio, un Estado social de derechos, en que se garanticen un piso mínimo de igualdad para todos los chilenos, incluyendo los inmigrantes, que me caen muy bien. También ese punto es bien importante. Eso, a ver, sobre la AFP, y luego volvemos a lo de inmigrantes también. Sobre la AFP, ¿usted qué cree? ¿Que esto va a tener algún día un fin, un cambio? ¿Que la gente podría soñar con un cambio? Yo quiero decirlo muy francamente. Siempre tenemos que soñar. Nunca tenemos que perder la capacidad de soñar y de imaginarnos un país distinto. Yo creo que el movimiento No Más AFP es un movimiento legítimo, que se ha consolidado enfrentándose a los más perverso del sistema capitalista, que fue arrebatar las cotizaciones de los trabajadores y transformarlas en pensiones de hambre. Entonces, quiero decir que esto tiene que resolverse, porque en algún minuto va a detonar. Porque los chilenos no quieren más pensiones de ese tipo. Engañaron a las primeras 2 generaciones, sí, pero a los siguientes no nos van a engañar. Entonces, cuando sale Piñera proponiendo una forma que implica elevar en un 4% la cotización, pero de aquí a 40 años voy a tener una pensión digna, y que es digno para él, pues.
y voy a esperar 40 años. O sea, yo ya no puedo jubilarme con una pensión digna. Y la generación que viene, mi hijo va a poder jubilarse con una pensión digna. Él está jugando con nosotros. Le quiero decir, y les quiero decir a todos, que es posible tener pensiones dignas ahora, con los recursos de todos los trabajadores chilenos. Tenemos que reformar entonces el modelo de administración de nuestros recursos para la jubilación. Y tenemos que tener alternativas. Por el otro día escuchaba al presidente de Hábitat en la televisión y decía que le habían consultado a sus personas, a la gente que tiene inscrita en la AFP, si acaso querían el 5% en otra entidad o que fuera solo a la capitalización individual. Yo le preguntaría al presidente de la AFP que me diera la oportunidad de elegir entre un sistema de reparto y un sistema de AFP. Esa tiene que ser la pregunta de fondo, porque yo no quiero tener una pensión de hambre cuando me toque jubilar. Eso. Porque lo demás es estar jugando. Obviamente, si preguntamos de esa forma, la gente va a decir, quiero que se vaya todo a mi cuenta de capitalización individual. Es una pregunta ilógica. Esa es una tontera para defender un sistema que a todas luces es ineficiente y condena a la gente a la pobreza. ¿Por qué no le pregunta entonces a la gente, oye, ¿usted está de acuerdo con la pensión que va a tener cuando jubile? Esa es la pregunta de fondo. Lo demás son tonteras. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema nuevo que implique aún aumentando la cotización. Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo. Los viejos nuestros jubilaban con una pensión de acuerdo al promedio de los 2 o 3 años anteriores. Pero además recibían la plata de los excedentes y se compraban casa, arreglaban su casa, compraban su autito. Hoy día, te quiero decir que eso no existe. No existe. No. Entonces, claro, era mayor la cotización. Pero con el esfuerzo de los empleadores, el trabajador y el gobierno podemos mejorarlo, podemos aumentar. Pero con una administración seria no puede estar jugándose en la bolsa el destino de las pensiones de los trabajadores. En el fondo juegan con tu plata, Sí. con la plata de todos los chilenos. Entonces cuando pierden plata nadie responde. No, me parece, eso es insostenible. Hay hartos puntos, la verdad, que son como la contingencia del país. En el fondo están las instituciones, que ya lo hemos repasado, está la AFP, Transantiago, ahora el tema de los inmigrantes. ¿Qué le parece a usted esta entrada de tantos inmigrantes a Chile? ¿Es un manejo del Estado? ¿Cómo llega tanto inmigrante ahora a Chile? Y con tanta facilidad. Dos cosas. Yo creo que nosotros tenemos que modernizar nuestra legislación respecto a los inmigrantes. Eso es lo primero, digamos. Que tenga que ver con temas como el nivel de estudio, la condición sanitaria, las capacidades que tienen, etc. Eso hay que hacerlo, digamos. Hacerle más amigable, digamos, el tema de cuando cumplen con los requisitos el ingresar al país. Pero la inmigración es un tema mundial. Y yo te quiero decir algo. El año 76 me tocó salir al exilio. A Argentina. Con mi familia. Mi padre no podía ingresar al país, estaba vetado. Habían 600.000 chilenos en Argentina. Y otros cientos de miles en distintos países de Europa y de América. Porque la inmigración se da porque las condiciones, nadie quiere irse a ese país. Las condiciones del país no te permiten tener una vida digna en tu país, ¿cierto? Pero nosotros somos una aldea global.
O sea, cuando yo vivía en Buenos Aires me atendieron súper bien, parece que todo el mundo dice que las reacciones de cariño. Porque la gente, el pueblo, no ve esa diferencia sustancial. Son más los falsos nacionalismos, esta forma de entender el país como un pedazo de territorio inmaculado e intocable. La vida, la sabia vida, nos dice que somos gente que se mueve de un lugar a otro y que quiere buscar mejores y mayores oportunidades. Y si nosotros podemos dárselas, porque no digamos a los haitianos, la gente que me ha tocado conocer son gente buena, son gente que trabaja, que viene a salir adelante. Es que no va a playar el tema. No, escuche. Que quiere salir adelante, que quiere tener otras oportunidades. Sin embargo, yo he escuchado muchas veces este discurso de que me vienen a quitar el trabajo. Y se lo he escuchado precisamente a personas que no le han trabajado nunca un día a nadie. Entonces, yo creo que uno tiene que acoger, tiene que entregar posibilidades y tiene que contribuir a que esa gente mejore. Porque si no, lo otro es tener como esa periodista húngara que estaba en la frontera con Hungría cuando llegaron los inmigrantes de Siria, agarrando a patadas a los niños y a la gente con... Sí. Entonces, a mí me parece eso... O sea, los nacionalismos me parecen enfermantes. En nombre de los nacionalismos se han cometido las grandes tragedias en el mundo. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en nombre del nacionalismo, provocaron la eliminación sistemática de los judíos y de los polacos. Sí. Los israelitas con respecto a los palestinos. Creo que eso hay que desterrarlo porque nosotros somos una sola raza, la raza humana. O sea, te quiero decir, a África les expoliaron a los africanos todas sus riquezas. Y hoy día se matan a machetazos y alguien dice algo. Nadie dice, nadie se mete. Yo no veo a la Naciones Unidas poniéndole énfasis en las guerras tribales en África. ¿Tú crees que este es un tema global? ¿La inmigración? Sí. Sí, es un tema mundial. Sí. Porque tiene que ver con nuestras condiciones de ser humano. Pero pasa también por ahí, por ejemplo, que en otros países tienen toman otras medidas antes de entrar al inmigrante. Por ejemplo, el haitiano, tengo entendido que generalmente, todos los inmigrantes en realidad, ellos entran nomás, pero no son fiscalizados en forma sanitaria, como usted dice. Haití es un país muy pobre, precario, por lo mismo ellos vienen a buscar nuevas alternativas y es normal y es viable y entendible. Pero ¿qué pasa cuando los extranjeros vienen y no son vacunados, no son chequeados? Lo dije, yo creo que hay que cambiar la legislación y hay que poner un control sanitario. Eso. Pero uno tiene que tener ojo con el tema más global, digamos. Global. Sí. Y el tema más global significa tener una política hacia los inmigrantes inclusiva, que los acoja y que tienda a favorecer su inclusión y no a tener mano de obra barata, incluso ilegal, Sí. Para los empresarios. ¿Por qué? Y es súper importante esto. Yo quiero contarte que ¿por qué se acercan los haitianos a los chilenos? ¿Por qué a los haitianos les interesó venir a Chile? Porque nosotros tuvimos una fuerza de paz de la ONU, fuimos parte de una fuerza de paz de la ONU cuando Haití se provocó la guerra civil y se enfrentaban bandos, y posteriormente para el terremoto de Haití, que fue terrible, Sí. nosotros enviamos a nuestra gente. Empezaron a llegar los niños haitianos, Claro. empezamos a traerlos, porque obviamente Chile es un pueblo solidario y ellos empezaron, y así llegan las inmigraciones. Empiezan a traer uno, empiezan a traer otro. Bueno, hoy día tenemos
una inmigración importante, pero que no es tan grande. Ellos no llegan al 2% de la población chilena, no llegan al 2%, los inmigrantes colombianos, haitianos, peruanos, Sí. bolivianos, no llegan al 2%. Entonces tampoco somos la gran expresión de inmigrantes. Pero sí concuerdo contigo de que hay que tener una política respecto a la inmigración que nos permita El chequeo, el claro, control, claro. Que haya el un asegurar control. condiciones de vida dignas y posibilidades de trabajo. Sí, Exacto. absolutamente. Bueno, No pueden andar vendiendo Shockman en la micro ni Super 8, digo, no, si vienen a Chile no es para eso. no es para eso, tiene que ser algo digno, como Sí, todos lo exacto. merecemos. Bueno, Leonardo, finalmente para terminar la entrevista, me gustaría que usted se diera el tiempo de dar el mensaje y que los ciudadanos de Quilicura y del área norte, digamos, que cubre, puedan dar el voto por usted. ¿Por qué razón usted cree que la gente debe creer en usted? Mira, en primer lugar, ¿puedes editar un poquito, oye? Que me voy a sonar. Que se vería feo que... Sí, no se preocupe. Ya. En primer lugar, yo quiero decir que soy un dirigente deportivo, he estado metido en los temas culturales, en los temas medioambientales, conozco porque han sido parte de mi trabajo también. Por lo tanto, creo que conozco el sentir de la gente, qué están pensando, qué quieren respecto de la vida en la metrópoli. Además, porque, quiero decirlo con toda franqueza, soy un dirigente que si bien ha participado en política, no he tenido cargo público y creo tener las condiciones para hacerlo porque me interesa representarlo. Me interesa representarlo porque creo que el país vive una situación que nos permite que caras jóvenes puedan ser parte de las instancias donde se toman decisiones respecto de los vecinos. Entonces, yo quiero manifestarle a los vecinos de Quilicura que voy a estar con ellos, que conozco de sus problemas, que no son distintos, pero sí tienen algunas particulares, que no son distintos a los del conjunto de la metrópoli, pero sí tienen sus características. Creo que sobre todo hay que abordar los grandes temas de la región. Nosotros como región tenemos que tener una política medioambiental que privilegie las nuevas energías, las energías renovables. Debemos tener un parque automotriz que implique una mejor y mayor amistad con el medio ambiente. Tenemos que terminar con esta política de traslado de residuos domiciliarios a comunas aledañas, dañándole su medio ambiente. Hay que ver cómo aplicamos tecnología y buscamos una mejor solución al problema de los basurales, que hoy día es lo más básico. Respecto de lo nacional, quiero decir, francamente, que como consejero regional me voy a plantear frente a los temas nacionales con mucha fuerza. Bueno, muchas gracias Leonardo por haber estado esta tarde con nosotros. Amigas y amigos de Quilicura, espero que vean esta entrevista y puedan tomar notitas, que aquí Leonardo les dejó la invitación, hemos aclarado varios puntos y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Buenas tardes. Gracias Leonardo. Gracias a ti.